Buenos días, gente, ¿cómo están? Estamos en la isla de Santa Cruz, en Galápagos. Me estoy alojando en el pueblo de Puerto Ayora y bueno, ahora estoy yendo hacia un pueblo que está como en el centro de la isla, en la parte alta, que se llama Bella Vista, para visitar unos túneles de lava. En estas islas hay varios túneles de lava. Estas islas se formaron por erupciones volcánicas y bueno, este es uno de los, creo que es el más largo que se puede visitar de los que hay acá en Santa Cruz. Hay otro cerca del pueblo de Santa Rosa, que también es otro pueblo que está en el medio de la isla, en la parte alta, que le dicen que es una parte mucho más húmeda, la vegetación parece mucho más selvática y es donde se encuentran todas las tortugas gigantes de Galápagos, que bueno, ya iremos a visitar en otra ocasión. Así que bueno, estoy yendo ahora a tomar el bus que se toma frente al mercado, un bus público que te lleva hasta el pueblo de Bella Vista. Y bueno, esa va a ser la propuesta para el día de hoy. Después, por la tarde, si nos queda tiempo, en una de esas vamos a visitar el Museo Charles Darwin y un centro de protección de tortugas. Así que bueno, se vienen cosas lindas el día de hoy, no se lo pierdan y quédense ahí. Bueno, ya estamos en el bus, 50 centavitos y nos vamos a Bella Vista en un rato. Bueno, gente, llegamos ya a los túneles de lava. Hay una pequeña recepción, estoy debajo de un techito. El bus tardó 15 minutos exactos, subiendo, bajando gente, así que re bien, 50 centavos. Bella Vista es una población muy pequeña y bueno, los túneles están a 1 kilómetro del pueblo. Lo que no les dije al principio es que elegí hacer esta actividad hoy porque bueno, en Puerto Ayora amaneció lloviznando. Y acá está lloviznando intenso, pero suele suceder que en la parte alta de la isla llueva y llovizne más, por eso es todo más verde. Y a solo 15 minutos la parte de la costa ya todo el paisaje cambia completamente, es seco, mucho cactus, otra vegetación, es muy notorio eso. Así que bueno, creo que fue una buena opción venir y hacer esta actividad. Fíjense cómo llovizna, no sé si llega a apreciar, pero es muy muy intensa la llovizna ahora. Bienvenidos, información bar, vamos por todo ello. Bueno, re bien en la recepción, te explican todo el recorrido. Este túnel de lava tiene unos 2 kilómetros, hay otros en esta misma isla que tienen hasta 10 kilómetros. Pero bueno, de este está habilitado al público 800 metros, 1 kilómetro aproximadamente, y es el más largo que se puede recorrer. Los otros que tienen 10 kilómetros en la isla no se pueden recorrer todos, sino menos lugar. Bueno, fíjense, está todo embarrado. Muy amable la señora, estuvimos charlando acerca del clima, acá es mucho más húmedo. Y bueno, ¿qué más me dijo? Que tenga mucho cuidado, que vaya bien despacito porque está muy resbaloso. El agua suele filtrarse. Me regalaron un librito, te regalan un librito muy lindo con toda la información de los túneles, de cómo se formaron. Después lo voy a chequear y bueno, vamos a recorrer el túnel, vamos a explorarlo. Repito, me dijo que ande con mucho cuidado porque es resbaloso. Le pregunté si había algún pozo o algo donde pudiese caer, me dijo que no. Y hermoso este caminito, Venimos bien por ahora. Espero no resbalarme, ni bien bajé del bus, casi me doy un golpe. Pero bueno, estamos bien. Después toda la información de los túneles, probablemente le ponga algún subtítulo o voz en off, ¿sí? Así les cuento bien todos los detalles. Vamos a disfrutar simplemente esta travesía por el túnel, este túnel de lava de Bella Vista, o también conocido como túnel del amor. Por lo que veo, debo estar solo, Fíjense qué hermosa vegetación, toda esta parte alta de la isla. Así que bueno, con cuidado, disfrutando. Dice que hay muy poca iluminación, que lo han dejado así a propósito, como para mantener un poco la esencia del túnel. Yo le dije que en mi celular tengo como la linterna, pero no es tan buena. Y bueno, acá cortamos la transmisión porque hay una escalerita y puedo andar patinando. Nos vemos ya más cerca del túnel. Bien, esa escalerita nos conducía directamente hacia la entrada del túnel. No hay nadie. ¡Hola! ¡Hola! No hay mucho eco tampoco. Ahí está la bajadita. Bueno, todo natural. He estado en cavernas,
he gateado en cavernas, he nadado en cavernas en los cenotes, pero bueno, nunca estuve en un túnel formado por lava. Bueno, y ya empieza un poquito la adrenalina, el miedito. Vamos a darle tranquilos. Bueno, vamos entrando de a poquito. Hay un silencio absoluto. Escuchen, se escucha solamente la lluvia por fuera y algunas gotitas que filtran en el túnel. Un silencio absoluto. Estoy seguro que no hay nadie. Bueno, bajamos la escalerita. Estamos en la entrada del túnel. Un silencio absoluto. Está fresquito, lindo. Probemos a ver si hay eco. ¡Hola! ¡Hola! No tanto. Por acá han construido como unas mesitas. No sé para qué serán decorativas. Y bueno, allá está el túnel. Vamos a ir con cuidado. ¿Entro o no entro? Estoy solo. Primeros pasos en el túnel. Esta cámara no es la mejor para filmar en la oscuridad, es sabido. Es uno de los principales defectos que tiene. Pero bueno, acá estamos. Allá está la boca del túnel, recién entramos. Se escuchan gotitas que caen, filtraciones. Está realmente muy oscuro. Bueno, vamos a darle con cuidado. Repito, estoy completamente solo en estos túneles. Más adelante le doy un poquito de información. Les cuento qué tal va la experiencia. Aprovecho acá que hay luz. Fíjense. Todo esto es lava, es completamente natural. O sea, fue formado por lava. Y tendrá unos 4 o 5 metros de alto. Cada tanto hay luces. De ancho tendrá unos 6 o 7 metros, al menos, en esta parte. Bueno, creo que estoy filmando y hablando demasiado porque no quiero entrar. Entre luz y luz hay algunas que no funcionan. Bueno, una experiencia distinta, Fíjense, acá hay toda agua. El piso es muy irregular. Fíjense, todo esto por acá pasó lava en algún momento. El piso es muy irregular, por ahí hay como rocas que te das cuenta que se han desprendido del techo y han caído. Y todo esto está, salvo por las luces, como lo dejó la naturaleza. Es enorme el túnel. Ah, no, tremendo. Tranquilamente por acá puede pasar un tren, un autobús. Si estuviese bien el piso, pasa un autobús, un bus tranquilo. Fíjense lo que es esta abertura. Vamos a seguir escuchando mi voz tenebrosa. Ahora sí hay eco, Miren. Tremendo. No. La verdad, está muy bueno este lugar, Una locura. Seguimos caminando con cuidado. ¿Escuchan las filtraciones? El agua que cae. Miren acá. Acá se cayó un pedazo de techo terrible. Ha habido un desmoronamiento importante. Fíjense. Bueno, si filmo para arriba no se va a ver nada. Pero sí se ve que el techo está más alto. Linda experiencia, Muy bueno está. Probemos el eco. ¡Hola!
all, all. Bueno, acá el techo es un poco más alto, bastante más alto, casi el doble que antes. No creo que se llegue a ver. La iluminación es suficiente para caminar de un tramo a otro, para no tener oscuridad absoluta, pero bueno, para filmar no alcanza. De todos modos yo llego a ver el techo allá arriba, está muy alto. Para el otro lado también hay como una grieta enorme. Esto ya asemeja más a una caverna. Y bueno, la historia de estos túneles, cortito. Las Islas Galápagos surgieron de erupciones volcánicas y bueno, al hacer erupción un volcán, la lava caliente, uy, me cayó una gota. La lava caliente se filtra en la tierra y va creando estos túneles, ¿sí? Y pasa lava, 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 lava. Y a medida, esto lleva mucho tiempo, a medida que se va enfriando los bordes del túnel, se va solidificando y mientras la lava sigue fluyendo en el medio. Cuando termina de fluir la lava, no sé cuánto tiempo llevará este proceso, bueno, queda justamente toda la lava solidificada que perforó la tierra y generó estos túneles. Algunos de estos túneles incluso llegan al mar, ¿sí? En muchas ocasiones la lava termina cayendo al mar y sí, si son de origen volcánico, en principio toda la lava iba al mar. Pero bueno, es sobrecogedor estar acá. Es raro definir lo que se siente. Está bueno, está muy buena la experiencia. Es algo distinto, no es una caverna que se forma de otra forma. Por acá pasó hace millones de años lava y bueno, es dificilísimo imaginar, pero bueno, está bueno. Allá hay piedras desmoronadas, acá atrás a mi espalda también, y me dijo la señora que bueno, que había partes que había que pasar entre las piedras directamente. Así que bueno, cortemos acá la filmación y pasemos con cuidado. Acá han tenido la cortesía de marcar algunas flechitas, sí, y por acá fíjense en esta piedra también una flechita, así que no sé si es el mejor lugar para pasar, pero bueno, complicado el camino. Acá más flechitas, es por ahí, pero les quería mostrar, miren la pared completamente porosa, y acá todo agua que filtra. Qué experiencia. Qué locura este lugar. Tuve que recurrir a la linterna del celular. Alcanza para ver donde uno pisa, porque bueno, donde es todo piedra. Ahora les muestro cómo está acá enfrente mío. Tenés que ver dónde pisás, porque por ahí poner un huequito o algo y poner mal el pie. Si vienen con una linterna va a ser mucho mejor porque van a poder ver también todo lo que es las paredes, el techo especialmente, que bueno, no llega a verse. Pero bueno, con la linternita del celular alcanza para ver dónde uno pisa cuando es necesario. ¿Ven? Hay montones de piedra que se han caído del techo después de que ha pasado la lava y millones de años después, y bueno, en partes no se ve, y bueno, es necesaria la linternita del celular para ver dónde uno da cada paso. Bien, hace un rato pasamos un cartelito que decía 300 metros, así que estaremos cerca de la mitad del túnel. Y bueno, donde el terreno es irregular como acá, que está lleno de roca, hay que usar la linternita. Y después uno va de tramo en tramo, ¿no? De luz en luz. Si más o menos uno ve que no hay roca caída, puede caminar bien, pero si no hay que usar la linternita del celu u otra linterna. Y bueno, es un poquito escalofriante. Uno abandona una luz y enseguida empieza a anhelar la siguiente y ve la luz al final del túnel, la famosa frase se cumple acá, y anhela la luz al final del túnel, ve hacia la luz. Bueno, vamos a seguir. Nueva prueba del eco. ¡Eco! Mejor. Ahora va modo Freddie Mercury. All right. Entre luz y luz hay algunas que no funcionan, así que el tramo se hace más largo. Estaba pensando qué pasaría si por alguna razón se llegase a cortar el suministro eléctrico, porque la verdad que
poco todo primitivo la conexión, no creo que hayan luces de emergencia. Bueno, y es muy difícil filmar. A simple vista se ve bien, se disfruta bien, pero bueno, no creo que la cámara lo pueda captar. Sigamos avanzando. Bueno, acá me encontré con una gran caída de piedras. No se ve nada, pero el techo en esta parte, y hay como un agujero. Hay como un agujero, como si fuera un domo. Tendrá unos 18 o 20 metros de altura. Es impresionante. No lo van a llegar a ver con la cámara, pero es tremendo el túnel. Es como que se va haciendo más alto. El ancho es igual, pero cada vez más alto. Me cayó una gota en la cabeza. Bueno, esto básicamente va a ser una voz en off, en vivo. Como les decía, hay partes donde las luces no funcionan. Y acá hay un tramo como de 100 metros donde se han cortado 2 luces. Y bueno, hay que manejarse con la linternita del celu completamente para ver dónde se pisa. Zafa la linternita. Pero qué emociones que genera, ¿eh? Me llama muchísimo la atención que hay estas líneas horizontales, bien marcadas, más o menos a 1,5 metros, 1,70 m de altura. Están como bien marcadas y van paralelas al piso de ambos lados. Eso me llama muchísimo la atención, cómo la naturaleza ha forjado estas líneas que en otras circunstancias parecerían marcadas por el hombre, pero no. Es todo natural. Fíjense acá la rugosidad y la piedra, las marcas. Impresionante, muy lindo. Bueno, en esta parte prácticamente hay un goteo constante, se ha formado un charco. Escuchen. ¿Se escucha? Pensamientos que se te cruzan al caminar por acá. No quisiera estar acá adentro en caso de erupción volcánica o algún tipo de terremoto. Como les digo, hace, no sé, casi media hora que estoy caminando y estoy completamente solo. Bueno, gente, finalmente encontramos la luz al final del túnel, en este caso del túnel de lava. Linda experiencia, como les dije. Me había metido en cavernas, en lugares muy estrechos, profundos. He estado en una caverna en Belice, 4 horas dentro de una caverna, metiéndome 600 metros debajo de la montaña, pero bueno, en un túnel de lava jamás. Y es diferente el paisaje, la morfología a las cavernas, que suelen tener estalactitas, estalagmitas. Esto por acá pasó la lava caliente a temperaturas inimaginadas hace millones de años y nos dejó esta maravilla. Muy interesante, muy linda experiencia. Consejo, eso sí, venir con buen calzado, sí, un calzado con buen agarre para no patinar. La verdad que bueno, no patiné nada, anduve siempre con cuidado. Terminé el túnel completamente solo. Yo creo que si uno viene en grupo o con amigos, se caga un poquito de risa, porque a veces para tramitar la ansiedad, el miedo a lo desconocido, a la oscuridad, se suelen hacer chistes, ¿no? Y bueno, puede ser un buen lugar para pasarla bien con amigos. Miren lo que es la vegetación. Sigue. Ya creo que ahora está un poquito como lloviendo, goteando, miren. Súper verde todo. Bueno, supuestamente esto nos lleva a la ruta y de ahí volvemos a la entrada de los túneles para tomar el bus. Muy buena experiencia. Ideal para cuando en Galápagos hace un día así de llovizna, de lluvia. Está muy bueno. Bueno, dejamos atrás la querida cueva de lava, túnel de lava, conocida como Túnel del Amor. Súper recomendable. Ya saben, pueden venir desde Puerto Ayora por 50 centavos de dólar el bus. Demora 15 minutos. Tiene una frecuencia de 15 minutos también, tanto como para ir, para volver. La entrada de los túneles del amor
salen 3,50, o sea que 3,50 más $1 de bus y de vuelta, se hacen un tour por su propia cuenta, muy lindo, muy agradable, y si vienen con amigos seguramente se van a divertir mucho más. ¿Cómo será de profundo y de aislado el túnel del amor, que ni bien salí, prendo el celular y me aparece un mensajito que dice roaming internacional? La compañía de teléfono le da la bienvenida a Ecuador. ¿Cómo será que hemos estado aislados, en otro mundo? Bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció, ¿sí? Regálenme un like, compartan, suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron. Les dejo acá el botoncito para hacerlo. Y bueno, señores, será hasta el próximo video. Nos vemos. Chau, chau.